Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a cambiar en nuestro BMW E90. Como podéis ver, es un vehículo diésel, un 318 diésel. Vamos a cambiar la brida o racor del sistema de refrigerante, justamente el que está aquí en nuestro motor, porque tenemos una pérdida de líquido refrigerante con el paso del tiempo y bueno, también con la temperatura que coge nuestro vehículo. Pues bueno, estos aparatos van perdiendo estanqueidad y al final pues nos va perdiendo líquido anticongelante. Así que nada, vamos a mostraros cómo se cambia. Ya lo cambiamos también hace tiempo en un BMW 46, un 330 diésel, también un 320 diésel de la misma caja del 46. Así que bueno, es normal que en este tipo de vehículos pues con el paso del tiempo haya que cambiarlos. Lo que sí que tenemos que hacer es desmontar las tapas superiores de nuestro motor y luego también tenemos que desmontar el colector de admisión. Y también, como no, tenemos que vaciar el líquido refrigerante de nuestro vehículo. Y podemos empezar por el orden que queramos. O quitamos primero el anticongelante y luego desmontamos, o desmontamos y luego ya quitamos el anticongelante, como queráis. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar quitando los conectores que tenemos aquí de los distintos dispositivos, tanto este como este que tenemos también aquí a mano izquierda. Apretamos, tiramos de él y sale. También vamos a quitar nuestras tapas de aquí. Tienen aquí justamente atrás una patilla. Y bueno, haciendo un poco de fuerza, si quiere salir tiramos de ella. Esta está ya quitada. Aquí también a mano derecha tiene una patilla trasera. Hacemos otro poco de fuerza, tiramos. Vale. ¿Para qué quitamos esto? Para quitar los tornillos que tenemos aquí de la barra, tanto aquel como el que tenemos a mano izquierda. Y también tenemos que quitar los tornillos que tenemos aquí, que son del número 8, los vamos a quitar con una carraca y luego ya empezaremos a quitar lo que es la toma aquí del cableado del positivo y luego el protector del motor. Bueno, con los tornillos quitados, la tapa que viene aquí encima, hemos quitado el cable. Ahora ya tiramos de él y bueno, sale fácilmente. Ahora vamos a ponernos a desmontar el protector aquí del motor. Vamos a quitar los tornillos y ya podremos acceder a nuestro colector de admisión. Bueno, pues como veis hemos quitado la tapa y también hemos quitado el protector que tenemos aquí, porque tenemos un tornillo que sujeta nuestras barras que van hacia las torretas. Vamos a tener que quitarlo para poder quitar este protector que tenemos aquí, porque como podéis observar, los tornillos de nuestra admisión los tenemos tanto aquí arriba como en la parte de abajo y bueno, nos hace falta desmontar este protector para poder acceder a ellos. Bueno, llegados a este punto, como veis, hemos aflojado el tornillo de aquí con número 14 y nuestra torreta tiene un número 11. Hemos quitado la tapa que tenemos ahí atrás. Y ahora, bueno, lo que tenemos que hacer es sacar la admisión, el colector de admisión, que es este. Tenemos aquí varios tornillos del número 10, vamos a quitar con la carraca, aquí abajo también. Vamos a tener también que quitar la entrada aquí de nuestra EGR, este manguito de aquí. Tiramos simplemente de este clip y ya saldría. Y levantaremos nuestra admisión entera. Quiero recordar que también tenemos un tornillo justamente aquí, este también sujeta nuestra admisión. Y bueno, vamos a ir quitando tornillos y a sacarlo todo. Bueno, como veis tenemos ya prácticamente sueltos todos los tornillos. Arriba los tornillos del 10. También hemos quitado el sensor que tenemos aquí, ¿vale? El conector de nuestro sensor.
Y los tornillos que tenemos aquí abajo llevan tuercas del 11. Tenemos que quitar lo que son las tuercas. Y también esta tuerca que tenemos aquí. Y los últimos pasos pues será quitar nuestro manguito que va aquí a la EGR para que tenga la apertura y el cierre, y también el tornillo que tenemos aquí para la varilla del aceite, muy importante, hay que quitarlo porque está enganchado a nuestra transmisión, es un tornillo del número 10. Y ya con todo esto pues vamos a ir tirando de ella y vamos a ir sacando el colector. Cuidado porque también, por lo que estoy viendo aquí, tenemos otro conector justamente aquí abajo, ¿vale? Es un conector que está enganchado a nuestra transmisión, este que tenemos aquí. Bueno, así que vamos a ir quitándolo. Como podéis ver, ya lo tenemos fuera, lo hemos sacado con la EGR. Es más sencillo porque tiene 4 tornillos nuestra EGR, y bueno, para acceder a ellos también es un poco más lioso para quitarlos, así que ya lo sacamos entero. Si queréis aprovechar, podéis también hacer una limpieza, ¿vale?, a nuestra entrada de admisión. Como veis, con el paso del tiempo se llena de bastante suciedad y bueno, viene bien limpiarlo. También la EGR podéis aprovechar y limpiarla. Nosotros hemos comprado, como veis, estas juntas, estas que tenemos aquí, que son rectangulares, y estas redondas, que son de nuestra misión, estas que tenemos aquí, así que ya también aprovechamos y las cambiamos. Y aquí tenemos, como veis, nuestro racor, también viene nombrado como brida, pues si lo buscáis por internet. También os dejaremos aquí el número de referencia, y tiene 3 tornillos. Lleva una junta también aquí dentro, y bueno, con el paso del tiempo, como os hemos dicho antes, esa junta va perdiendo ya ajuste, y por aquí sale el anticongelante. Así que vamos a quitar los tornillos y a quitar el racor. Eso sí, como os hemos dicho antes, hay que vaciar nuestro sistema de líquido refrigerante. Pues nosotros estamos ya vaciando lo que es el líquido refrigerante, como podéis escuchar ahí de fondo, y lo que vamos a hacer ahora es quitar estas grapas que tenemos aquí en ambos tubos y quitar estos 3 tornillos. Es muy sencillito, metemos el destornillador plano, tiramos de ellos, de este grande también, y ahora simplemente sacamos los tubos, el viejo y el nuevo de la marca Mail. Aquí tenéis la referencia, pero luego aún así pondremos el link. Va bastante bien ajustado en lo que es este manguito de aquí, o sea que tenéis que hacer un poco de fuerza. Como podéis observar, ¿vale?, nos estaba perdiendo anticongelante, y bueno, se estaba haciendo aquí ya unos sedimentos, una capa que ahora también limpiaremos. Así que vamos a colocar el nuevo, este que tenemos aquí, que también trae su junta, como podéis comprobar, y también vamos a cambiar las juntas de la admisión. Pues aquí tenemos el nuevo. Vamos a ir apretando primero los tornillos con la mano y luego ya vamos a darle con la carraca. Eso sí, no le vamos a dar muy fuerte porque este aparato que tenemos aquí es de plástico, entonces si le apretamos muy fuerte, los tornillos podemos romper, ¿vale?, lo que son los extremos, y entonces tenemos que comprar otro nuevo. Así que vamos a apretarlo, pero tampoco muy fuerte, que quede bien ajustado. Llegó el momento de montar todo lo que hemos quitado, lo volvemos a poner. Hemos puesto las juntas nuevas, hemos apretado los tornillos de nuestro manguito, así que ahora vamos a montarlo y rellenemos el anticongelante. Bueno, ya una vez todo montado y con los tornillos también del radiador
ya cerrado, lo que vamos a hacer es rellenar el anticongelante. Hemos abierto el tornillo del purga, lo abrimos un poco y ahora vamos a rellenar. Vamos a cerrarlo, vamos a arrancar nuestro vehículo, podemos poner la calefacción para que mueva lo que es todo el circuito. Vamos a dejar unos minutos arrancado y vamos a ver que el nivel va a bajar una vez parado. ¿Por qué? Porque bueno, todo este líquido va circulando y al final siempre se nos va a quedar un pequeño desnivel. Así que otra vez volveremos a llenar y ya volveremos a comprobar y seguramente nuestro nivel ya esté correcto. Así que nada, vamos a echarle anticongelante. Bueno, pues ya habéis visto cómo se cambia la toma del sistema de refrigeración. Hay que desmontar bastantes piezas, pero bueno, lo podéis hacer vosotros mismos, no hay ningún problema. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!